de aquel bloque del cual tiene más elementos. Aunque también ocurre que en determinados casos, para determinadas finalidades pertenecen a un bloque y para otras finalidades pertenece a otro bloque. Por ejemplo, la adjudicación de la buena prueba en un contrato público, para los fines de la formación del contrato, es la aceptación. Pero para los fines, o sea, es una figura contractual. Pero para los fines de protección de derechos, se le da el cariz de acto administrativo, es decir, declaración de efectos individuales. Entonces tiene una doble clasificación, la adjudicación del laboratorio. Para unas cosas es acto administrativo, para otras cosas es la aceptación. Entonces ahí siempre son las órdenes. En otros casos es lo que es preponderante. Cuando se han ido haciendo las agrupaciones, como señalé, hay 5 agrupaciones básicas. La primera de ellas es la reglamentación. La reglamentación es ejercicio de poder con fines de conversión. Normalmente se habla de reglamentación de leyes. Normalmente se reglamentan las leyes, normalmente. Por eso que el punto de partida de la delimitación es que la reglamentación de las leyes es ejercicio, implica ejercicio de función administrativa, es una manifestación de función administrativa, la reglamentación. Si la ley me dice qué hacer, el reglamento me dice cómo hacerlo. Por lo tanto, se espera que al reglamentar se circunscriba ello a decir cómo hacerlo, señalar procedimientos, vías, medios, y en otros casos, o adicionalmente, llenar de contenido algunos conceptos que de manera abierta ha señalado la ley. Sin embargo, si vamos a la sección curiosidades, notamos lo siguiente, que el primer nivel es reglamentación de leyes, pero puede ocurrir que haya reglamento, o sea, reglamentación de un reglamento previo. Y puede haber reglamentación de un reglamento previo que reglamentó otro reglamento previo. Y puede haber reglamento de otro reglamento, de otro reglamento, de otro reglamento. Y si quieren nos pasamos hasta las 9:30 en esa línea. Es decir, los grados de reglamentación son variados. Todo depende de lo que se necesite. Todo depende de lo que se necesite. Entonces, la reglamentación por sí misma constituye una de las manifestaciones de la función administrativa, la acción de reglamentar. Para reglamentar se utiliza como instrumento al reglamento. Entonces, una cosa es la acción de reglamentar, que es el ejercicio en sí de la función administrativa, y otra cosa es el reglamento, que es la forma jurídica utilizada para ello. Y otra tercera cosa es el procedimiento reglamentario que sirve para que se emite el reglamento. Entonces tiene 3 conceptos vinculados. La acción de reglamentar, que es la manifestación en sí de la función administrativa, una de esas manifestaciones. El reglamento, que es el instrumento o forma jurídica que se utiliza para reglamentar. Y el procedimiento reglamentario, que es la vía para la reglamentación. La segunda manifestación de la función administrativa consiste en emitir declaraciones de efectos jurídicos individuales. Es decir, ejerzo el poder con fines de concreción a través de la emisión de declaraciones que van a tener efectos jurídicos en la situación individual de una persona. Por ejemplo, si es que nuestra amiga Jennifer tiene aquí su conjunto de derechos y obligaciones y ella solicita autorización para realizar una actividad, se va a emitir un acto administrativo, por ejemplo acá, a través de una declaración, y esa declaración que está aquí va a lanzar efectos. Ahí van yendo los efectos, como pueden apreciar. Una hojita, ¿no? Regresa, no quiere entrar, regresa, da un impulso. ¿Y qué va a ocurrir acá? Va, primera posibilidad, incorporar derechos, incorporar obligaciones. Primera posibilidad. Modificar derechos o modificar
eliminar derechos o eliminar obligaciones. O otra posibilidad es cerrar alguna incertidumbre en algún derecho u obligación de Jennifer. Eso es lo típico del acto administrativo, que es una declaración de la administración pública con efectos jurídicos individuales. Estas declaraciones de efectos individuales utilizan como instrumento jurídico, es decir, como forma jurídica, al acto administrativo. La denominación acto administrativo está circunscrita en la legislación peruana por la ley 27444 a las declaraciones de efectos individuales. Es decir, es el instrumento que se utiliza para las declaraciones de efectos individuales. Entonces, el acto administrativo es una declaración de efectos jurídicos individuales. Y se va a seguir el procedimiento administrativo. Así se denomina en general, procedimiento administrativo, regulado por la ley 27444 y otras que sean especiales. La tercera manera de ejercicio de la función administrativa es a través de la organización interna de las entidades públicas. Es decir, a través de ese conjunto de decisiones y de acciones de las entidades públicas que tienen un impacto directo hacia el interior de ellas. El impacto inmediato es hacia el interior de ellas. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de organizarlas. Por ejemplo, decisiones presupuestarias, decisiones y acciones de planificación, decisiones y acciones de contabilidad, tesorería, abastecimiento, personal, racionalización. Es un conjunto de acciones y decisiones que impactan inmediatamente hacia el interior de la entidad con el propósito de que ésta tenga las mejores condiciones posibles de eficiencia y de eficacia, para que luego cumplan bien sus funciones hacia afuera. Entonces, el impacto de estas decisiones y acciones hacia el interior de la entidad configuran a estos actos de administración interna. Entonces, una tercera manifestación de la función administrativa es el conjunto de decisiones y acciones de organización interna de las entidades. Estas decisiones y acciones utilizan como instrumento a lo que se denomina el acto de administración interna. Y hay actos de administración interna según temas. Los hay de carácter presupuestario, planificación, presupuesto, tesorería, contabilidad, abastecimiento, personal, racionalización, etc. Y cada una de ellas también tiene su procedimiento y se conoce como procedimientos de administración interna. Es decir, los procedimientos destinados a la organización interna, no de las entidades. La cuarta manera o el cuarto grupo de manifestación de la función administrativa está constituido por la contratación administrativa, es decir, por este vínculo que establece cualquier entidad de la administración pública con un tercero a efectos de que él le brinde su colaboración. Pero este vínculo se forma sobre la base de un acuerdo de voluntades con efecto patrimonial, es decir, mediante un contrato. Y hay toda una técnica, todo un conjunto de principios, regulaciones sobre la manera en que se forma este contrato. Pero de lo que hay que ser consciente es que cuando una entidad pública está contratando, ella está ejerciendo poder con fines de contención, está ejerciendo función administrativa. Por eso, cuando hay un contrato público, se está relacionando, si el contrato es con un privado, que es lo más frecuente, una entidad pública que ejerce poder con un privado que ejerce su libertad. O lo que es lo mismo, el centro de interés colectivo con un centro de interés privado. El poder con la libertad. Y las reglas, por lo tanto, tienen que ensamblar adecuadamente esa relación poder-libertad a efectos de que sea una relación gana-gana, donde gana el Estado para el cumplimiento de sus funciones y donde gana el co-contratante, por ejemplo un privado, que aprovecha legítimamente una oportunidad de negocio. El contrato también puede ser entre dos entidades públicas, en cuyo caso la relación es poder-poder, centro de interés colectivo con centro de interés colectivo, y también tiene sus propias reglas. Lo importante es que en la
contratación administrativa, también estamos ante el ejercicio de función administrativa del poder. Y eso nunca lo debes ignorar. ¿Por qué? Porque lo normal es que, como están comprometidos finalidades públicas y recursos públicos, los regímenes de todo el mundo encausan la formación de esos contratos e incluso su ejecución por normas de orden público, lo cual hace que cualquier violación a las normas convierta en inválida a lo que se haga. En ese sentido, hay que ser conscientes que la contratación administrativa implica que se está ejerciendo poder por alguien en esa relación, y es por la entidad administrativa. Entonces, la contratación administrativa es otra manifestación de la función administrativa y va a utilizar como instrumento, es decir, como forma jurídica, al contrato de la administración pública. Y el contrato de la administración pública se formará siguiendo un procedimiento de contratación administrativa. El último bloque de esta clasificación o de estas agrupaciones está constituida por la ejecución física, es decir, por el ejercicio de la función administrativa a través de actos físicos apreciables por los sentidos, sucesos físicos en los cuales está alguien ejerciendo poder. El caso típico es el de los policías, es un caso muy visible. Cuando un policía está dirigiendo el tránsito, por ejemplo, lo que tú ves allí es un suceso, con tus ojos lo estás viendo. Primera posibilidad, ves un suceso en el cual una persona que forma parte de un organismo, o sea, el organismo mismo, a través de él, está realizando determinados actos físicos, ejerciendo poder para concretar. ¿Para concretar qué? Para concretar lo decidido a nivel constitucional, a nivel legislativo, a nivel reglamentario, en materia de orden público, específicamente en la materia de circulación vial. Entonces, hay un conjunto de sucesos físicos, apreciables por los sentidos, en los que uno aprecia que está presente el ejercicio de función administrativa. Cuando un médico en el salud o en un hospital del Estado atiende a un paciente, lo que tú estás viendo allí es un suceso en el que una persona, que es ese médico, está ejerciendo una cuota de poder para concretar, es decir, está ejerciendo función administrativa en la modalidad prestación de servicio público, en la modalidad servicio de salud, respecto de una persona. Yo lo que estoy mirando allí es un suceso en el cual alguien está ejerciendo poder. La figura jurídica que allí se genera se denomina el hecho administrativo. El hecho administrativo no es otra cosa que ese suceso apreciable por los sentidos en el cual alguien está ejerciendo poder con fines de concreción. Y ese suceso, ese hecho administrativo, se va a desarrollar siguiendo en algunos casos pautas establecidas en reglamentos o en leyes, o en otros casos otorgando a quien la debe ejercer margen discrecional para apreciar las circunstancias y determinar de qué manera ejerce esa cuota de función administrativa del poder. Entonces, lo que notamos es que la función administrativa del poder es una de las manifestaciones del poder, que consiste en concretar los fines del poder. ¿Cuántas maneras hay de concretar los fines del poder? No, así muchas no, muchas. Estas muchas maneras de concretar, es decir, estas muchas maneras de ejercicio del poder, han sido clasificadas y la clasificación más utilizada es la de los 5 bloques. Reglamentación, utilizando como instrumento al reglamento, siguiendo para el efecto el procedimiento reglamentario. 2. Declaraciones de efectos jurídicos individuales, utilizando como figura el acto administrativo, siguiendo para el efecto el procedimiento administrativo. 3.
decisiones y acciones de organización interna de las entidades, utilizando para el efecto la figura del acto de administración interna, siguiendo para el efecto el procedimiento de administración interna. 4. Contratación en ejercicio de función administrativa, utilizando como forma jurídica el contrato de la administración pública, siguiendo para el efecto el procedimiento contractual administrativo. Y la quinta manera, ejecución física. Ejecución física en la que está presente el poder con fines de concreción, configurando al hecho administrativo como figura y siguiendo para ello técnicas de ejecución o criterios normados de ejecución. Ese es el panorama de las manifestaciones de la función administrativa. Complementando esto, enfaticemos un poquito las formas jurídicas administrativas para afinar algunos términos. Es lo mismo que he dicho hasta este momento, pero he visto desde el lado de las formas jurídicas administrativas. Para reglamentar se utiliza el reglamento, me cae aquí detrás de la cortina. Para reglamentar se utiliza el reglamento. Para las declaraciones de efectos individuales se utiliza el acto administrativo. Para la organización interna de las entidades se utiliza el acto de administración interna. Para la contratación administrativa, el contrato de la administración pública. Y para la ejecución física, el hecho administrativo. Aquí algo importante desde el punto de vista doctrinario y también desde el punto de vista de la opción tomada por nuestra legislación. Y es el siguiente. En la doctrina, históricamente, se ha usado indistintamente la denominación acto administrativo para referirte, en primer lugar, a esta exclusiva forma jurídica, a esta. Es decir, la que está relacionada con las declaraciones de efectos individuales. Pero la misma denominación se ha utilizado para referirse al conjunto total de estas figuras. Entonces, históricamente hemos tenido dos acepciones de la denominación acto administrativo. Una específica, asociada exclusivamente a las declaraciones de efectos individuales, y otra genérica, asociada al conjunto total de las formas jurídicas. Por lo tanto, yo tenía que decir lo siguiente: el reglamento es un acto administrativo, el acto administrativo es un acto administrativo, el acto de administración interna es un acto administrativo, el contrato de la administración pública es un acto administrativo y el hecho administrativo es un acto administrativo. Así se ha escrito mucho, pero eso te confunde, porque te obliga a que si tú haces un informe tengas que decir el acto administrativo, entre paréntesis, por si acaso me refiero a las declaraciones de efectos individuales, que es igualito al otro acto administrativo, por si acaso me refiero al reglamento, que también va acompañado de otro acto administrativo, por si acaso me refiero al reglamento interno. Entonces te das una rayada única y tu informe tiene 500 páginas y no acaba. ¿Qué se ha hecho en el caso peruano? Para evitar la confusión, se ha decidido reservar exclusivamente para las declaraciones de efectos individuales la denominación acto administrativo. Punto. Por lo tanto, en el Perú, tú no puedes decir que el reglamento es un acto administrativo. Si lo dices, a continuación di, no fui a clase, no estuve en clase, niega que has estado en clase. Porque hoy la legislación, de manera muy clara, te dice, y tú lo vas a ver en el artículo relacionado al acto administrativo, el artículo primero dice, no son actos administrativos, y te descarta de plano a los actos de administración interna, a los hechos administrativos. Y lógicamente va también de refilón en la reglamentación, los contratos de administración pública. Por lo tanto, se reserva la denominación acto administrativo
Cuando lees luego el artículo 5 y el artículo 29, vas a darte cuenta que estamos en una denominación de acto administrativo reservada exclusivamente para las declaraciones de efectos individuales. Sin embargo, pregunto yo, de todas maneras podría haber acto administrativo de efectos generales, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, he dicho que no. He dicho que solamente de efectos individuales y se acabó. ¿De acuerdo? Y ahí queda. Muy bien. Con eso tenemos el panorama básico de lo que es la función administrativa, sus manifestaciones y las formas jurídicas correspondientes. Ahora, complementemos esto con una clasificación de la actuación administrativa. Es decir, de qué maneras básicamente actúa la administración pública o quienes ejercen la función administrativa. Aquí quisiera relacionar lo siguiente. Los instrumentos utilizados, es decir, las manifestaciones específicas, las figuras jurídicas utilizadas, van a ser los reglamentos, los actos administrativos, los actos de administración interna, la contratación administrativa, los hechos administrativos. Pero tengo escenarios de actividad donde voy a utilizar esos instrumentos. A lo Gastón Acurio. Cuando Gastón Acurio quiere hacer un ceviche, usa determinados instrumentos. Cuando quiere hacer un arroz con pato, también. Cuando quiere hacer una carapulcra, igual. Y cuando quiere hacer una fusión que nadie entiende, también. Usa diversidad de ingredientes. Acá, lo que alegóricamente son estos ingredientes son el reglamento, el acto administrativo, el acto de administración interna, el contrato de administración pública, los hechos administrativos. Esos son estos ingredientes. Esos ingredientes los vamos a combinar según el escenario de lo que vamos a realizar. ¿Y qué escenarios de actuación hay? ¿Qué modalidades de actuación hay? ¿Qué combinaciones de instrumentos hay? La primera de ellas es la actividad de policía. Policía, no sé si incluiría lo que es la Policía Nacional. El término policía es un término genérico. Lo que ocurre es que una institución también se denomina Policía Nacional. Pero el término genérico policía es mucho más amplio. ¿En qué consiste la actividad de policía? Esencialmente en la verificación del cumplimiento de principios y de normas. Es decir, se va a ejercer función administrativa con el propósito de verificar si se están cumpliendo principios y normas. Y se adiciona a esa verificación también determinada actuación con el propósito de restablecer situaciones o prevenir situaciones para asegurar que las normas, los principios, se sigan cumpliendo, porque son parte del orden jurídico y tienen que cumplirse. Entonces, ahí vamos a encontrar diversidad de modalidades, como la actividad policíaca, precisamente de la Policía Nacional del Perú. Puede estar la supervisión de los organismos supervisores de la acción administrativa. Un escenario, una receta, es la de la policía, la actividad de policía, cuyo núcleo es verificación de cumplimiento de normas y de principios, y las acciones complementarias para que se preserve o se restablezca ese orden. Ese es el núcleo de la actividad de policía. Otro escenario, otra receta culinaria, para darnos un poquito de hambre a esta hora, es la prestación de servicios públicos, el concepto de servicio público. Aquí la administración pública realiza un conjunto de actividades con diferentes modalidades para satisfacer necesidades socialmente significativas, salud, educación, etc. Es un conjunto de necesidades sociales extendidas
que requieren que, ejerciéndose poder con fines de concreción, se las satisfaga. Y eso da lugar a lo que es el núcleo del servicio público. Y ese es su núcleo. Y ahí tendremos también la utilización de nuestros ingredientes. Para la prestación de servicios públicos se emitirán reglamentos. Para la atención de servicios públicos se emitirán determinados actos administrativos. Para la prestación de servicio público, las entidades realizarán determinados actos de atención interna para poder prepararse para ello. Tendrá que contratar comprando insumos, medicinas, libros, computadoras que se incendian, ¿no? Es decir, un conjunto de medios para el cumplimiento de ese servicio. Y realizarán actos concretos también para el servicio, los médicos actuando, los profesores enseñando. Es decir, esos diferentes ingredientes se utilizarán en la combinación adecuada requerida por el servicio público de que se trata. Como sucede en el caso de policía, igual. Para la actividad de policía también utilizaremos los diferentes ingredientes. Habrán reglamentos sobre el tema de policía, habrán actos de administración interna, habrán actos administrativos que se emitan para autorizar, por ejemplo, el uso de armas o no, etc. Habrá organización interna de las entidades comprarán insumos para el cumplimiento de sus finales de policía. La Policía Nacional comprará armas, comprará gases lacrimógenos, o una entidad de supervisión como Intercopi, y comprará algunos instrumentos de medición para saber si efectivamente los gramos son los gramos o no son los gramos. Ahora eso, contratará personal, capacitará a su personal, y luego actuarán en el tanto físicos. Entonces, la función de policía es una receta, alegóricamente. La prestación de servicio público es otra receta. Los ingredientes son los mismos, solamente que en diferente combinación. Y se van ensamblando. Otra actividad típica en la actuación administrativa es la regulación. Normalmente la regulación está constituida por decisiones de carácter general, en algunos casos también de carácter específico, respecto a actividades económicas o sociales. ¿Para qué? Para que se canalice la aplicación de principios y normas sobre algunas actividades de interés colectivo que están a cargo de particulares o están a cargo de entidades públicas. OCIPTEL es el ente regulador respecto de la actividad relacionada con las telecomunicaciones, telefonía, etcétera, que actualmente está a cargo de diversas empresas privadas y también lo puede estar a través de entidades públicas. Por ejemplo, en el caso de agua, SUNAS es la entidad reguladora para actividad encaminada a la satisfacción de necesidades colectivas, que actualmente están unas a cargo de entidades de empresas privadas, hay varias empresas privadas, y otras de empresas públicas, como SEDAPAC. Entonces, la regulación es una actividad administrativa también, hay ejercicio de función administrativa. ¿Y qué ingredientes utiliza? ¿Qué instrumento utiliza? Tú ves que las entidades reguladoras emiten normas reglamentarias, emiten actos administrativos, por ejemplo, sancionando a alguien, realizan actos de administración interna, organizándose para poder prestar bien un servicio, tener su personal, contratan, compran sus cosas, etcétera, para el efecto. O actúan a través de actos físicos. A veces les un inspector de OCIPTEL, un inspector de SUNAS, etcétera, que está personándose a mirar lo que está pasando. Y luego regula. El título caso de regulación. Otra actividad es el fomento o promoción. La actividad de fomento. Para la actividad de fomento normalmente lo que se ha hecho es identificar algún grupo económico o social de relevancia para la comunidad que merece ser incentivado, apoyado, promovido, fomentado. Por ejemplo, sabemos que las MIPES implican más del 90% de las unidades económicas del país, que implican respecto del PBI cerca del 50% del PBI, que implica más del 85% de la población económicamente activa. Entonces las MIPES son importantes, pero lógicamente. Pero ¿qué hacen todos los países del mundo, hasta los más liberales? Siempre tienen sus políticas en favor de las MIPES. ¿Para qué? Para fomentarlas. Acá tenemos a los pequeños agricultores, tenemos a los pequeños mineros, tenemos a los informales, tenemos diversidad de grupos identificados que requieren un nivel de
instrumento. Y ejerciendo función administrativa se hace eso también. ¿Qué ingredientes utiliza? Igualito. Y va a utilizar actividad reglamentaria, prestación efectiva, se va a organizar internamente, va a emitir actos administrativos, actos de administración interna, etc. Los ingredientes son prácticamente los mismos, solamente que en otra combinación, porque el propósito es fomentar. Y una de las últimas que ha salido es la colaboración público-privada. Aquí el Estado entra en alianza, en este caso la administración entra en alianza con privados, y de manera conjunta se propone un propósito que les es de interés a ambos. A la entidad pública porque le permitirá eso, la consecución de la colaboración de un privado para los fines públicos. Y va el privado, genera una alianza con el Estado para aprovechar una oportunidad también de negocio. Y esta relación público-privada también tiene su propio escenario. Aquí hay una interacción entre entidades públicas y personas naturales o jurídicas privadas, lógicamente para objetivos de interés nacional. Algo importante, las formas de actuación administrativa han variado en el tiempo y seguirán variando. Por ejemplo, la colaboración público-privada a veces está extendida, a veces está minimizada. Los servicios públicos a veces son cubiertos en gran parte por el Estado, a veces el Estado se retrotrae de ello. Las actividades de fomento a veces son intensas y extendidas, a veces son reducidas o hasta negadas. Eso va variando, la fórmula va variando según sean las opciones políticas. La política no es otra cosa que decidir entre posibilidades, sobre la base de tu criterio ideológico, económico, etc. Y entre las 3 o 4, 5 o 9 opciones que tengas, decides por acá voy. Y en función a eso se alinearán las maneras de actuación administrativa también. Y el uso de los ingredientes variará. Este plato con más ají, este plato con menos ají. Eso es todo. A mí carne 3/4, a mí no. A ti igual. La vez pasada fui a hacer un restaurante con 4 amigos más, pedimos 5 bistecs. El mozo nos dijo, ¿cómo lo quiere usted? Sangrosito. ¿Usted? Término medio. ¿Usted? Como quemadito. ¿Usted? 3/4. Se fue y le dijo al cocinero, 5 bistecs. Ah, listo, como saben. Los ingredientes van variando según los propósitos. Igual es acá, ¿no? Lo importante es que haya acierto, ¿no?, entre lo que necesitas y lo que finalmente te pida el mozo al cocinero. Entonces, estas modalidades de actuación siempre están variando. Por eso es que tu mente debe estar abierta a las posibilidades de cambio. No hay reglas fijas, no hay reglas únicas, no hay soluciones únicas. Esto va variando en el tiempo, por eso es una obligación tuya, que estás en el Perú, mientras estés en el Perú, vivas en el Perú y quieras vivir para acá, no te olvides del Perú. Hay gente que cree que está en Francia, en España, en Argentina, y trae su modelo y lo aplica como si fuera un enlatado y hace cualquier barbaridad. Y eso no es. La fórmula es, hay que enterarse de lo que pasa en todo el mundo, sí, es tu obligación conocer lo más posible. Pero tu realidad tiene características propias. Y la manera como tú organices a la función administrativa va a depender también de tu realidad. No porque así se hace en Francia, lo tienes que hacer acá. O porque se hace en Brasil así, se tiene que hacer acá. No, ni viceversa. Tú puedes tener las mejores lecciones aprendidas, sí, pero esas mejores lecciones aprendidas solamente son estándares en función a realidades específicas. Son soluciones en realidades específicas. Y en el tema administrativo hay que tener especial cuidado por la siguiente razón. Porque en el ámbito de la función